en cierto sentido han degenerado. Han degenerado y eso hay que verlo. O sea, aquí habría un debate muy interesante. ¿Cuánto tiempo llevo? Muy bien, por lo menos. 16. Ok. ¿Qué le ha pasado a las democracias? Bueno, la democracia moderna, digamos la democracia post-Segunda Guerra Mundial, la democracia que se empieza a gestar a finales del siglo XIX, es completamente distinta a la democracia antigua. No tiene nada que ver la democracia de los griegos con la democracia actual. Entonces, en ese sentido podríamos entrar en un debate, pero yo creo que es otro debate irrelevante, ¿no? La democracia moderna está construida sobre el individuo y ahí hay trabajos interesantísimos como el de Giovanni Sartori, que es un trabajo de semidivulgación titulado ¿Qué es la democracia? Ese trabajo de Giovanni Sartori, trabajo en el cual cita Mises, esto cuando se dice frente a los austriacos, todo el mundo se queda así, pero la concepción misena de democracia, aunque no la desarrollase, es una concepción muy liberal democrática. En ese trabajo, Giovanni Sartori dice: las democracias antiguas estaban basadas en la comunidad, el sujeto de acción era comunitario, la polis era una comunidad política y religiosa. Nada tiene que ver con las democracias modernas, liberal democráticas, que son individualistas. Pero ¿qué ha sucedido en esas democracias? Pues obviamente un gran número de ellas, a pesar de que tenían apartados liberal democráticos en sus constituciones, han degenerado. Y se han vuelto efectivamente regímenes muy cortoplacistas, muy cambiantes, con altos niveles de incertidumbre e inestabilidad, y en la mayoría de los casos regímenes que ya no representan. Se ha producido un alejamiento entre principales, digamos, ciudadanos y agentes, digamos, políticos o personas que toman decisiones, ¿no? ¿Quién controla básicamente los sistemas en la actualidad? Pues este señor gordo lleno de billetes, es, digamos, el establishment político, lo que la extrema izquierda ahora en España llama la casta. De facto sí hay una casta. Este señor que está ahí tirado también, no sé por qué todos son gordos, que es el burócrata, que también forma parte de un establishment político, y, digamos, los grupos de presión organizados, los lobbies, ¿no? ¿Quiénes son los lobbies? Pues básicamente minorías organizadas, teoría de la acción colectiva, Marco Wilson otra vez, minorías organizadas que tienen mucho beneficio a corto plazo si se organizan para parasitar al Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ¿quién es el perjudicado aquí? Pues el ciudadano. El ciudadano. O sea, las decisiones se toman en los centros políticos. Obviamente ahí están los partidos políticos que han cartelizado el sistema. La financiación pública de partidos políticos lo que demuestra es una cartelización del sistema. Obviamente ahí están los propios burócratas, personas vitalicias, que, como diría Anthony Downs en la teoría, en una interpretación económica de la democracia, lo que buscan es, como hemos dicho, aumentar su poder, su renta y su estatus. Y luego los lobistas, ¿no? Personas que trabajan 7 días a la semana, 24 horas cada día, para articular estrategias, presionar a las autoridades públicas y obtener beneficios. ¿Quién es el que sale afectado? El individuo, la mayoría desorganizada. Como diría Friedman dice: ¿qué es la democracia actual? Desgraciadamente, es una minoría organizada parasitando a una mayoría desorganizada. Pues sí, de facto es eso, ¿no? ¿Cómo se puede reducir ese problema? Esto que es en lo que se ha convertido una especie de círculo vicioso en los que se han convertido las democracias actuales. Pues se puede resolver de varias formas, ¿no? Pero quizás una de las primeras alternativas podría ser modificar sistemas electorales a corto plazo. El sistema electoral es una herramienta muy poderosa, más poderosa de lo que la gente piensa. Y nuestros sistemas electorales, bueno, desconozco el argentino, pero bueno, en España o en Guatemala, país en el que resido, los sistemas electorales son de naturaleza proporcional, plurinominales y con lista cerrada. ¿Eso qué hace? Que el actor fuerte no sea el ciudadano, el actor fuerte es el partido político, que es el que filtra la lista, el que dice el orden en el que va cada uno de los diputados, y bueno, y la fórmula matemática que, si preguntamos a cualquier ciudadano medio en España o preguntamos a cualquier ciudadano medio en Guatemala, nadie va a conocer. Le preguntas: ¿cuál es la fórmula electoral? No tengo ni puta idea y aparte no me importa. Bueno, son todos unos ladrones y unos tal. Bueno, pues perfecto. Entonces, ese es el problema que existe en esos países, porque la ley DONT, fórmula de reparto proporcional, no sé si es la que aplica aquí, pero la aplica también. Esa ley tiene problemas porque desvincula completamente al representante del representado.
El representado no tiene ninguna opción de castigar al representante porque el que hace el filtro es el propio partido político, ¿no? Si además sumamos a eso altos niveles de transfugismo dentro de los partidos políticos, creamos una casta de personas que van transitando de un partido a otro y que siguen en el sistema político sin que nadie los conozca, representando a la ciudadanía. Es un delirio, ¿no? Pero a lo mejor si cambiásemos el sistema electoral, que en algunos países es muy difícil, pero en otros no es tan difícil, legalmente hablando, la cosa cambia. Un sistema electoral como el estadounidense, como el británico, mejora el control del ciudadano sobre el representante. Te da más opción como ciudadano para castigar o para premiar. Hay un problema en el estadounidense, porque no solo es una cuestión de magnitud de distrito electoral, número de curules o de escaños asignados a cada distrito electoral, también es una cuestión de cuántos ciudadanos tiene el distrito. En Estados Unidos los lobbies han aumentado su poder porque, si se fijan, el número de escaños en el Congreso está estable y el número de población ha crecido mucho. Entonces, ¿eso qué ha producido? Que cada distrito electoral sean distritos de 800.000 personas, la media, o de 700.000 personas. Entonces, ahí hay cierta lejanía. Pero en Irlanda, por ejemplo, son de 21.000. Y en el Reino Unido son de 55.000. Entonces, el británico sí puede premiar o castigar con alta dosis, con información bastante verídica, con cierta cercanía, al diputado que en teoría le representa. Por eso en el Reino Unido y en Irlanda los diputados viven en el distrito de donde salen. Porque nadie que no viva en el distrito va a ser votado. Seguro que en Argentina un montón de diputados no viven en el distrito al que se supone representan y van sobreviviendo tranquilamente. Ese es un problema. Pero hay soluciones más radicales, que es un poco la que propone Fred Foley, ¿no? Que es esta cellular democracy o democracia celular. ¿Qué es esto? Esto es básicamente un juego teórico, nadie dice que sea útil. Es un juego teórico que lo que propone es una descentralización radical en la estructura administrativa del Estado. Entonces, básicamente es invertir los niveles de protagonismo en cuanto a gasto público en la estructura de gobierno, ¿no? En la estructura multinivel de gobierno. O sea, que los verdaderos protagonistas sean las municipalidades y no el gobierno central, ¿no? Me imagino que Argentina, que se llama República Federal, solo tiene de República Federal el nombre. De facto no es federal, probablemente por el sistema fiscal, y obviamente los municipios están muy excluidos del sistema en cuanto a gestión de recursos, administración de servicios para la población, etc. O sea, lo que pretende el sistema es alejar a la clase política del ciudadano y no acercarla. Esa es la propuesta que hace Fred Foley. Invirtamos el orden y hagamos lobby para acercar la toma de decisiones a la ciudadanía y construir una especie de pirámide decisoria desde abajo para, hasta cierto punto, edificar una democracia bottom-up. ¿Cuál es el modelo? Bueno, Fred Foley no lo dice, pero podríamos tener un modelo en clave suiza. La idea es distritos pequeños en los cuales los que gestionan la mayoría de problemas cotidianos de la ciudadanía estén cerca, y con elecciones para que esos ciudadanos puedan castigar abiertamente a la ciudadanía. Eso mejoraría la información, aumentaría la transparencia y aumentaría la corresponsabilidad de parte del ciudadano, porque el ciudadano se sentiría empoderado. Muchas veces a día de hoy es Bryan Caplan, ¿no? O sea, y la paradoja del voto, ¿no? El ciudadano dice, ¿para qué voy a votar si mi voto no vale una mierda? Efectivamente, tu voto vale poco. Ahí hay una paradoja, porque si todo el mundo piensa que no vale nada, empieza a valer. Claro, si los porcentajes de abstención son muy elevados, el valor de cada voto emitido empieza a subir, ¿no? Pero con decisiones, digamos, más locales, habría más corresponsabilidad y más facilidad de salida y de voz. Entendida salida y voz por Hirschman, ¿no? A mí me importa más la facilidad de salida. Si no me gusta, me iría. Y el irme no implica cambiarme de país, no implica modificar radicalmente mi vida, no implica modificar radicalmente mi estructura familiar, no implica un shock para mí, porque probablemente habría mucha competencia a nivel municipal y local, ¿no? Para ello tendría que haber un verdadero modelo de federalismo fiscal, no lo que existe ahora, ¿no? Pero esa forma de concebir la democracia y de concebir la estructura territorial del Estado sí podría ser un segundo mejor, mucho más satisfactorio que esa monarquía absoluta que defiende Hans Hermann Hoppe. Entonces, la apuesta es una descentralización radical
y si lo quieren ver así, una desestatización del propio Estado. Las mejoras, pues yo creo que podrían ser estas que están aquí, con más competencia entre comunidades, más competencia entre los propios políticos, más incentivos para vacunarse frente a free riders, controlaríamos mejor quién paga, quién no paga, etc. Reducción del poder de los lobbies y una mejor relación en la lógica de representación. Y con esto acabo. Muchas gracias.